Buenas noches, hermanos. Qué bueno encontrarnos nuevamente a través de este medio y agradecerles por su fidelidad al Señor. Que Dios les bendiga, porque en medio de este contexto que estamos pasando todos, ninguno de nosotros debemos bajar la guardia. Debemos perseverar honrando, glorificando a Dios desde nuestros hogares. En este tiempo es una gran oportunidad para que nuestros hijos puedan ver cuán entregados somos nosotros al Señor y ellos seguirán nuestros pasos. De lo que está ocurriendo en este tiempo, pues nuestros hijos tomarán lecciones y al pasar los años nunca se olvidarán de esta experiencia. Hemos estado viendo pues esta serie, Elías, un desafío a escuchar el llamado de Dios. Y las dos primeras noches habíamos visto que para que uno pueda escuchar el llamado de Dios, pues uno debe alimentarse de Dios. En la tercera noche hemos visto que para escuchar el llamado de Dios, producto de alimentarse de Dios, uno va a alimentar a los hambrientos. Pero también el resultado de escuchar el llamado de Dios es que uno va a dar vida a los muertos. Ya habíamos visto que cuánta gente está espiritualmente muerta, ¿verdad? Pero también hoy, en esta noche, vamos a ver que cuando una persona escucha el llamado de Dios, pues es un llamado también a ser temeroso de Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Antes de entrar de lleno y profundizar en esta sección que vamos a estudiar en esta noche, ¿qué es temer a Dios? En la Biblia se nos exhorta reiteradamente que debemos temer a Dios, que tengamos temor de Él y así vivir en un temor santo. Pero ¿por qué deberíamos temer a Dios? ¿O es que Dios no es amor? Mucha gente pregunta, ¿por qué debo temer a Dios si Dios es amor? Pero en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, está escrito claramente lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor de Dios no es lo mismo que el miedo a un tirano o a un dictador. No debemos temerle a su ira, a menos que temamos el castigo debido a una mala conciencia y un corazón duro a causa del pecado. Es por eso que la Escritura en Romanos capítulo 2, versículos 5 hasta el 9, dice lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Tener temor de Dios es una absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. Esto nos hace tener temor de pecar contra Él, porque no queremos que nada más en este mundo le afecte a Él, por supuesto a través de nuestra vida. Entonces deseamos agradarle, deseamos honrar su nombre, tememos causarle tristeza o dolor, porque sabemos cuán increíble o increíblemente miserable es el pecado, cuánto lo odia a Dios y cuánto le duele cuando pecamos. Por eso que Dios le decía a su pueblo Israel, y está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, y que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Pues también en otra parte de la Biblia, en Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice el Señor en su palabra: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino
y la boca perversa aborrezco. Entonces, parte del temor a Dios es que una persona que conoce a Jesús, pues aborrezca el mal, que aborrezca la soberbia, que aborrezca la arrogancia, que aborrezca el mal camino y que aborrezca la boca perversa. ¿Cuántas personas son pues pisoteadas por estos males? Y sin embargo, Dios nos reta a tener temor de Él. Entonces el temor de Dios es tener la debida reverencia y respeto por Él y hacer todo lo que se requiere de nosotros para servirlo. Es por eso que la Escritura dice en el Salmo 89, versículo 7, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Otra parte en Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, dice el Señor, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, ¿de qué manera? Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero también temer a Dios es estar frente a su rostro en todo lo que hacemos para ser agradables a Él, sin dejarnos influenciar por querer recibir una buena opinión de las personas. También temer a Dios es saber que no debemos, no le debemos cuentas a nadie. Al único que le debemos cuentas es a Dios por nuestras acciones. Temer a Dios es temer actuar en contra de su voluntad. Temer a Dios es temer deshonrarlo con nuestras acciones. Esto asegurará que actuemos con rectitud, amor y bondad hacia nuestro prójimo. También temer a Dios es temer tergiversarlo a Él o a su palabra en el mundo. También es tomar a la ligera el peso y la importancia de lo que Dios nos ha llamado y del ministerio que nos ha dado. Temer a Dios es un odio por el pecado y una seriedad acerca de cuán pecaminoso es. También temer a Dios es amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y guardar sus mandamientos. Es por eso que el Señor en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 hasta el 5, le recalca a su pueblo lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y mire, importantes palabras que Dios le dice a su pueblo. Pero también en otra parte, en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, del versículo 12 al versículo 13, el Señor le dice a su pueblo: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Luego en Mateo, en el capítulo 22, versículo 36 hasta 38, le dicen: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Está pues muy conectado con Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13 y pues con Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5. Hay una frase que alguien escribió que dice lo siguiente: si usted escucha el llamado de Dios, también será llamado a ser temeroso de Dios. Con todo lo visto en este tiempo, ahora vemos a un personaje en 1 Reyes capítulo 18 que cobra mucha importancia en esta sección de la Escritura. Jamás este hombre se imaginó que su testimonio iba a ser de gran impacto a muchas generaciones. Jamás se imaginó que sería un modelo a imitar por su temor a Dios. Y se trata de Abdías. Y su nombre significa, ¿no?, Abdías, o sea, A-B-D, Ab, siervo o sirviente, ¿no? Y Ías significa Dios. Entonces, Abdías, su nombre significa sirviente o servidor o adorador de Yahvé o Dios. Abdías también era uno de los
oficiales muy importantes del rey Acab, un hombre muy importante en los asuntos del reino. Entonces, tanto Elías como Abdías eran temerosos de Dios en tiempos oscuros en la vida espiritual y nacional de Israel. De Elías y Abdías podemos sacar cualidades de su temor a Dios. La primera cualidad es que el temeroso sirve a Dios. Entonces, si usted ve en el capítulo 18, versículo 1 al 3 de Primera de Reyes, usted va a encontrar lo siguiente. Primero, que Elías servía a Dios. Entonces, ahí usted anote en su material, Elías servía a Dios. Y dice ahí, en el versículo 1 y 2, pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue, pues, Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Usted recuerde que en las lecciones anteriores habíamos visto, ¿no? Algunos pensarán que Elías había estado en la cueva ahí, frente al Jordán, ¿no? Y que había estado 1 semana, 2 semanas o 15 días, y después Dios le extendió 15 días más. No, estuvo ahí, se calcula 3 años, entre 3 años y 3 años y medio, en cuarentena, ante la presencia de Dios. Entonces, Abdías servía pues a un rey idólatra, y Acab, pero era temeroso de Dios, porque la escritura dice, y Acab llamó a Abdías, y Abdías era su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, ¿no? Entonces vemos estos dos personajes, Elías y Abdías. Pero en cuanto a Abdías, que es el personaje que resalta más en esta parte del versículo 18, del capítulo 18, algunos extremistas han interpretado el carácter de Abdías de modo desconsiderado, acusándole de transigir deslealmente y que Abdías procuró servir a 2 señores. Sin embargo, como la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, nuestro Señor, el Espíritu Santo no ha dicho que hiciera mal en permanecer al servicio de Acab, ni ha sugerido que su vida espiritual sufriera en consecuencia. Más bien, nos ha dicho claramente que Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, en el versículo 3, lo cual constituye el más alto honor que podía tributársele a un hombre que servía a un rey que se había apartado de Dios y que su esposa era una pagana. Sin embargo, este hombre, en medio de todo eso, era temeroso de Dios en gran manera. Ahora, a menudo Dios ha dado los suyos favor a los ojos de los amos idólatras. Tenemos el caso de José, que su testimonio y su temor a Dios fue de impacto en la vida del faraón y de los egipcios de su época. Pero también tenemos a Daniel, que sirvió a varios reyes paganos y su testimonio impactó a la vida de estos hombres. Entonces, a menudo Dios ha dado a los suyos favor a los ojos de los amos idólatras, ya ha magnificado la suficiencia de su gracia, preservando sus almas en los ambientes menos propicios, en los ambientes menos convenientes. Muchas veces Dios coloca a sus santos en los lugares más inesperados. Al igual que usted, hermano, hermana, que trabaja probablemente en empresas, en hospitales, en algún lugar donde todos son militares, etc. Hay tantos trabajos en los negocios, pero usted tiene una autoridad, su jefe, ¿no? El gerente, quien sea, pero es una persona que no conoce a Jesús. Y depende del testimonio de usted, depende del temor de Dios que tenga usted, ese hombre va a ser impactado. Usted va a ser una luz ahí, en medio de las tinieblas. No hay nada malo en que un hijo de Dios ocupe una posición influyente. Sí puede hacerlo sin sacrificar sus principios, y ciertamente ello puede permitirle rendir un servicio valioso a la causa de Dios. Muchos jóvenes tienen a veces temor de ocupar altos cargos
en los asuntos de Estado. Hoy más que nunca se requiere de hombres y mujeres de Dios que ocupen altos cargos. La intención de todo gobernante es gobernar un país con justicia, con verdad, con transparencia, con honestidad. Pero ¿de qué vale que el presidente tenga esa buena intención cuando probablemente tiene un equipo de trabajo que todos son corruptos? Por eso se requiere de hombres y mujeres temerosos de Dios, porque eso va a traer honra, gloria, alabanza, y va a impactar la vida de los gobernantes y de los líderes y de todas las personas que no conocen al Señor. La sequía, pues, era tan intensa que estaba amenazando aún la vida de los animales hasta el punto que el rey se preocupó por su propia seguridad. La crisis sobrevino como resultado de la sustitución que los israelitas habían hecho del culto de Dios por el de Baal. Hacía 3 años y medio que no llovía, por lo que la fertilidad de la tierra estaba desapareciendo. Baal era el señor de la naturaleza y estaba a cargo de la fertilidad de la tierra, de los animales y hasta de los seres humanos. Así lo percibían, ¿no?, los israelitas que se habían apartado de Dios y que ahora adoraban a Baal. Y tanto los israelitas como la gente pagana consideraba así a Baal como el señor de la naturaleza, como el señor de la fertilidad de la tierra, como el señor que también veía la fertilidad de los seres humanos. Entonces el deseo del pueblo de controlar las fuerzas de la naturaleza los había conducido a la adoración de Baal. Su principal preocupación era su preservación y Baal era el Dios que ellos podían manipular. La adoración a Baal había fomentado en el pueblo el sentimiento, y nótelo bien, de que estaban a cargo, sí, ellos estaban a cargo de sus propias vidas y que ellos eran capaces de administrarlas de acuerdo a sus propios deseos, propósitos y ambiciones. ¿Les suena conocido? ¿Cuántos jóvenes a veces me he encontrado y que ellos no les agrada en gran manera que Dios dirija sus vidas? Ellos quieren dirigir sus vidas, ellos quieren controlar sus vidas y no quieren que Dios guíe sus vidas. Y la misma situación pasó en Israel. No querían que Dios guíe sus vidas, no querían que Dios guíe la nación. Ellos querían tener un líder, un gobernante como las demás naciones paganas, pero eso los llevó a alejarse de Dios y terminaron adorando a Baal. Entonces, mediante la sequía, Dios estaba pues venciendo a Baal y revelando su falta de poder para controlar el mundo natural. Israel iba a aprender de esta experiencia que pues su seguridad personal se encontraba única y exclusivamente en la consagración total al Señor, al cual pertenecía, como dice el Salmo, la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, según el Salmo 24, versículo 1. El rey Acab discutió el problema de la sequía con uno de sus oficiales. La seguridad financiera del rey, sus ganados estaban en peligro. Había que encontrar agua, había que encontrar alimento para los animales. La escasez del alimento para los animales era pero tan severa que el rey mismo decidió encargarse del asunto. Parece que no confiaba en nadie, excepto en ese oficial en particular, cuyo apoyo él solicitó. Conocemos muy poco de este oficial, más conocido como Abdías, pero lo que nos comparte la Escritura es muy significativo. Entonces, el temeroso de Dios sirve. El temeroso de Dios que sirve con todo su corazón a Dios va a ser de gran bendición y de gran testimonio, inclusive a su jefe inconverso y a toda persona que no conoce a Dios. Pero también otra cualidad es que el temeroso de Dios es leal. Y en el versículo 3, la segunda parte dice, Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Curiosamente, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice lo siguiente, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos.
Qué reto, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Y yo estoy, a la luz de la Escritura, convencido de que Pablo era tan leal como Cristo fue tan leal y nuestro Padre Celestial es tan leal. Entonces, pero también en 1 Reyes capítulo 8, versículo 23, dice, y dijo, oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Claro, este Dios fiel, este Dios leal, ¿no? Por supuesto que va a guardar su pacto, su misericordia a aquellos hombres y mujeres que le aman, que andan delante de él con lealtad, con todo su corazón. Abdías y Elías vivieron en tiempos de apostasía nacional en Israel. El pueblo había abandonado al Señor y en el proceso había perdido su identidad como una nación santa. Como los demás habitantes de Canaán, se volvieron demasiado preocupados por su preservación. Pero este oficial, Abdías, este hombre era diferente. Él permaneció leal a Dios. Estaba consciente de su misión en la vida y dispuesto a cumplirla a pesar de los problemas, a pesar de los riesgos que tuviera que afrontar. Pues así es, todo hombre y mujer que teme a Dios, la lealtad está en primer lugar hacia Dios. Y esa lealtad le va a llevar a brillar más en medio de las personas que no conocen al Señor. Es por eso que en Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice lo siguiente: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, ojo, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Así como Dios es fiel, así como Dios es leal, nosotros mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. ¿De qué manera? Con lealtad. Pero también el Salmo 91, versículo 14 al 16, dice lo siguiente: porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Pues es lo que Dios hace con todas las personas que le son leales. Pero también otra cualidad de un temeroso de Dios. Letra C. El temeroso de Dios consagra su talento a Dios. El temeroso de Dios consagra su talento a Dios. Y bueno, y en el versículo 3 dice que Jacab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías tenía un talento. Todos nosotros hemos sido dotados, no solamente con vida y tiempo, sino también con habilidades que nos ayudarán a cumplir el propósito de nuestra vida. Estas aptitudes no son un fin en sí mismas, sino medios mediante los cuales cumplimos nuestra verdadera misión. Es Dios quien da los talentos. En Éxodo capítulo 28, versículo 3, dice lo siguiente: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu. Mira, Dios le está diciendo acá a su siervo que Él lo ha llenado de espíritu y de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Pero también en Éxodo 31, versículo 3 al 6, nuevamente Dios hablando, y dice lo siguiente: y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto, nuevamente Dios dice, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Pues en cuanto a Abdías era un profesional con habilidades excelentes. Era el administrador del palacio, el administrador que era pues el que traía alivio al corazón del rey Acab. Era un hombre digno de confianza.
Era el mayordomo del rey. Tiene que haber sido muy capaz. De otro modo el rey lo hubiera librado de tan pesada y delicada responsabilidad. Con el fin de visualizar adecuadamente la posición precaria de Abdías dentro del palacio, debemos recordar que el rey ya no adoraba al Señor. Pero su mayordomo decidió, en este caso Abdías, decidió y determinó permanecer fiel al Señor. Entonces notemos que Abdías no renunció a su posición después que el rey decidió abandonar al Señor, y que el rey no le pidió que renunciara. Abdías estaba determinado a demostrar que su profesión, sus habilidades y sus talentos podían poner al servicio de Dios en medio de una apostasía nacional. Es triste ver a tantos jóvenes creyentes en muchos lugares de este mundo que han retrocedido, que le han dado la espalda al Señor. Pues, joven señorita y toda persona profesional, toda persona que es empresario o microempresaria, Abdías nos ha dejado un ejemplo para los que vivimos en esta época en que no se respetan en nuestra sociedad ni los principios ni los valores bíblicos. Mediante sus talentos, Abdías iba a permitir que Dios revelara su poder al rey. Y joven señorita, Dios puede usarte a ti como un instrumento para que pues Dios pueda revelar su poder ante tus jefes, ante las personas que son tu autoridad, donde tú estés trabajando. ¿Por qué? Porque Él desea que estas personas tengan un encuentro personal con Cristo. Entonces, él, o sea, Abdías, demostró que los que sirven a Dios pueden sobresalir en todo lo que hacen para el Señor y para la edificación de su pueblo. En Hechos capítulo 7, versículo 10 dice, y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Y o sea, José, lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Acaso José no padeció conflictos? ¿Acaso José no padeció tribulaciones por ser leal, fiel y por hacer trabajar su talento, de permitir que Dios usara sus talentos? Pero conflictos, sí, muchos probablemente. Padeció José, padeció Daniel, padeció otros hombres de Dios, igualmente Abdías. Es imposible consagrar nuestros talentos al Señor sin encontrar oposición. Elías también era un hombre que tenía temor de Dios y también tenía oposición. Podemos imaginarnos a Acab y Jezabel discutiendo el problema con Abdías. Para ellos la presencia de este hombre, y se lo digo así, hermano en Cristo, para Acab y para Jezabel, la presencia de este hombre en el palacio tenía que haber sido un gran problema. Ellos estaban inmersos en una campaña religiosa nacional cuyo propósito era llevar a la nación a adorar a Baal. Ellos necesitaban el apoyo de todos sus empleados. Acab y Jezabel necesitaban el apoyo de todos sus oficiales que trabajaban en el palacio. Entonces, era contra los planes del rey que su máximo administrador, su máximo oficial, que se llamaba Abdías, que significa siervo de Dios, su propio nombre, pues de este Abdías, era un rechazo al nuevo reglamento real. Los talentos de Abdías le dieron la oportunidad de testificar para el Señor, allí mismo, dentro del palacio. Mientras casi todos se habían convertido en siervos de Baal, él seguía siendo siervo de Dios. Siempre que se pronunciara su nombre, se predicaba un sermón. No podemos imaginar al rey y a la reina llamándolo aparte a un lugar, en un intento de persuadirlo de que los apoyara en este proyecto pagano. Abdías, imagínese usted, ¿verdad? Que el rey acá le dice a Abdías, Abdías, necesito tu lealtad. Abdías, necesitamos tus habilidades.
Abdías, eres muy valioso para nosotros. Pero ¿sabes qué, Abdías? Tu nombre es el problema. Tu nombre nos está creando un problema. Tu nombre nos está estorbando. Queremos que cada israelita sirva a Baal. Abdías, ¿lo comprendes? Queremos que cada israelita termine sirviendo a Baal, que todos, es cierto, hay un gran sector de israelitas que ya se han convertido a Baal, pero falta mucha gente que se convierta a Baal. Y tú eres clave para que esta gente se convierta a Baal. Entonces, apóyanos, Abdías. Pero tu nombre, Abdías, nos crea un problema. Entonces, Abdías, ¿podrías cambiar tu nombre? Abdías, no hay necesidad que lo cambies todo. Solamente cambia la segunda parte de tu nombre. O sea, Abdías, el ABD, que significa siervo o servidor, eso no lo toques. Solamente cambia Ías. ¿Entiendes, Abdías? Entonces, ¿sabe qué? Abdías pudo cambiar su nombre, que significa servidor de Dios. Él pudo cambiar su nombre de Abdías a Ad-Baal. Él pudo pasar de siervo de Dios a siervo de Baal. Pero Abdías no se cambió el nombre para adaptarse a lo requerido en su trabajo por su lealtad al Señor. Sus talentos, él entendía bien que sus talentos pertenecían al Señor y él iba a usarlos para glorificarlo. Es interesante que Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 7, versículo 7 de la primera carta. Dice, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. Todos los creyentes han recibido su don, pero también, aparte del don, todos los creyentes han recibido talento o talentos de parte de Dios. Y todo lo que ha recibido cada hijo de Dios tiene que usarse para la gloria de Dios, para glorificar el nombre de Dios, para honrar el nombre de Dios a través de estos talentos. Pero ¿qué hay de usted? Su talento, su habilidad, ¿la está usando para la gloria de Dios? ¿Para impactar la vida de tantos hombres y tantas mujeres que no conocen a Cristo? ¿O usted está cediendo? Usted está cediendo. Abdías se mantuvo firme. Elías se mantuvo firme en un contexto oscuro, en un contexto donde todo estaba en contra de ellos, inclusive los de su propio pueblo que se habían apartado de Dios y ahora están sirviendo a Baal. Cuando nuestros talentos no están consagrados a Dios, tiene la tendencia a destruir nuestra comodidad, sustituyendo al Señor en nuestras vidas. Es entonces cuando olvidamos que todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. Tristemente, hay creyentes que no están dispuestos al servir al Señor, porque temen perder ¿qué cosa? Temen perder su influencia, temen perder su trabajo, temen perder su prestigio. Pues la experiencia de Abdías nos aclara que podemos ser siervos de Dios y al mismo tiempo tener éxito en todo lo que emprendamos si lo hacemos para la gloria de Dios. El secreto del éxito son talentos consagrados a Dios. Si Dios te da el talento de ser abogado, el talento de ser docente, el talento de ser enfermero, médico, obstetra, empresario, todas esas habilidades, y probablemente eres una persona extraordinaria, excelente, ¿verdad? Emprendedora, pero ¿la gloria para quién es? Te pregunto, ¿la gloria para quién es? La gloria tiene que ser para Dios, porque todo lo has recibido de Él. Gracias a Dios porque acabaste tu primaria, tu secundaria, tus estudios universitarios. Gracias a Dios porque ahora tienes tu empresa probablemente. Y ahora, gracias a Dios porque ahora tienes personas bajo tu cargo, bajo tu autoridad. Ya no estás bajo la autoridad de alguien. Ahora muchas vidas están bajo tu responsabilidad. Pero todo viene de Dios. Toda esa habilidad que recibiste para manejar la economía, para manejar la empresa, tu hogar, todo lo has recibido de Dios. Por lo tanto, tus talentos tienen que ser para la gloria de Dios. Entonces el secreto del éxito son talentos consagrados a Dios. Los que aceptan este desafío harán siempre lo mejor con sus talentos.
Pedro en su primera carta, y con esto quiero concluir, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, él dijo lo siguiente: el que habla, que hable, ¿no?, conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí es esta serie, ¿no?, de Elías, pero mañana en la noche estaremos viendo ya los dos últimos temas que me tocan en estas últimas noches. El presidente como que nos ha movido todo la agenda, y ya pues tanto el sábado como el domingo no podemos venir acá a grabar. Por eso que estamos ya culminando esta serie, pero vamos a tocar pues dos sermones basados en los evangelios, y es una oportunidad para que usted, y lo animo, para que usted a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de otro medio, usted pueda invitar a sus familiares que no conocen a Cristo para que puedan entrar al momento que se inicia la predicación y pueden escuchar el evangelio de salvación. Entonces, los dos últimos sermones que voy a dar son 100% evangelísticos. Así que usted contáctese y propague el evangelio. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones. Cuídense. Bendiciones.